Acto 1. El falso tratado. Durante siglos, la magia secreta del cristal divino bendijo a nuestro mundo y a su gente. Pero con el tiempo, la promesa de su poder trajo la guerra a nuestras tierras. Una guerra que, en este punto, tiene un claro vencedor. Lucis, un reino pacífico, lleno con magia al cristal. Y para el resto del mundo, son dominados por el imperio militarista de Niflheim. Un imperio militar poseedor de grandes máquinas se fortaleció con el poderío de la tecnología Magitech. Prolongada ha sido la guerra entre ambos. El único bastión que resiste es el reino de Lucis. Para defenderse, Lucis erigió un muro mágico. Su fuerza emana del cristal. Este muro es la única razón por la que Insomnia sigue en pie. Pero esta defensa impenetrable tiene un coste terrible. Solo Insomnia, la ciudad de la corona y el último bastión de la defensa de Lucis, permaneció durante muchos años fuera del alcance de Niflheim. Niflheim lo sabe. Saben que el rey se debilita y que el muro no durará para siempre. Kingsglaive es una película animada, parte del proyecto transmedia del videojuego Final Fantasy XV, dirigido por Takeshi Nozoe. La película fue creada a partir de elementos descartados del videojuego, por ejemplo, la invasión detallada de Insomnia por parte del Imperio de Niflheim. Esta escena original fue eliminada por el volumen de contenido, así acotándolo para el lanzamiento del videojuego, con una visión más amplia que específica. Para la persona que busca sumergirse en el mundo de Final Fantasy XV, resulta rico en diversidad para el mundo que rodeará en unos meses al jugador. Pero para el espectador no enganchado al mundo, resultó muchas veces confusa y poco satisfactoria. Puedes pensar antes de verla que, pese a tener la estructura de una película, pecará de elementos que no puede mostrar totalmente, porque el foco principal es el videojuego. Este aspecto es muy crítico para las obras transmedia. No son obras tan independientes la mayoría de veces, porque dependen de sus otras raíces, pudiendo traer sensaciones mixtas e incompletas, pero muy funcionales para rellenar su universo. La película se pensó para no ser necesario junto al videojuego, en idea, pero en la práctica es un prólogo para la gran historia del videojuego. Y ya lo verán cuando repasemos la historia. 12 años antes de los eventos principales, la película nos lleva al momento que envenena todo el conflicto: la caída de Tenebrae. El joven príncipe Noctis había sido enviado allí, junto a su padre, el rey Regis, buscando la ayuda del oráculo para curar su herida. Pero Niflheim vio esta visita diplomática como una oportunidad. El ataque es una emboscada total, un intento descarado de asesinar a la realeza de Lucis. Y en medio del caos, asesinan a la madre de Luna Freya. El hermano de Luna, Ravus Nox, lo ve todo. Ve a su madre morir a manos del Imperio, pero también ve al rey Regis, su supuesto aliado, huir. Para Ravus, esta es una traición imperdonable. Lo que me preocupa es que corras a contarle al asesino de nuestra madre un complot que tú inventaste. Te equivocas al odiar al rey Regis. Niflheim mató a mamá, no él. Ellos la asesinaron y te convirtieron en su perro faldero. Este momento define a Ravus. Él sabe que fue Niflheim quien apretó el gatillo, pero su odio y su culpa los proyecta sobre Lucis. Y ya consumido por este resentimiento, se une al ejército imperial, convencido de que la única fuerza real proviene de Niflheim. Tenebrae queda como un territorio ocupado y Luna Freya como una prisionera política en su propia casa. Volvemos al presente para defender la última ciudad libre, Insomnia. El rey Regis
depende del Kingsglaive. Son un cuerpo de élite, pero también una unidad de refugiados. Sus miembros son principalmente inmigrantes de los territorios que Niflheim ya ha conquistado. Son la primera y última línea de defensa de Lucis, pero eso no significa que se hayan ganado el respeto. No sé si te avisaron, pero aquí no es muy bienvenida la insubordinación. No necesitamos que ustedes, los inmigrantes, vayan por allí haciéndose los héroes de guerra. Son despreciados por los mismos a los que protegen. Su único valor es su capacidad de lucha, un poder que ni siquiera es suyo. El rey Regis les presta su propia magia para combatir. ¡Esto no es justo! La batalla que abre la película, vemos a nuestro protagonista, Nyx, salvando a su amigo Libertus de un demonio. Pero la victoria es extraña. Las fuerzas imperiales se retiran sin motivo aparente. Su capitán Titus Trautus les ordena regresar a Insomnia, donde les espera una nueva misión que cambiará el rumbo de la guerra. De vuelta a la ciudadela, el rey Regis, visiblemente envejecido y débil, recibe una visita inesperada. Es el canciller de Niflheim, Ardyn Izunia, quien llega con una oferta de paz. Pero esta paz es una sentencia de muerte disfrazada. Las condiciones de Niflheim son una rendición total. Lucis debe ceder todos sus territorios fuera de la capital Insomnia. El príncipe Noctis, quien ya había sido convenientemente enviado fuera de la ciudad, debe casarse con la princesa Luna Freya, quien sigue siendo prisionera de Niflheim. Lo noto molesto, Su Majestad. Le aseguro que la princesa le profesa la mayor de las estimas, tal como lo ha hecho estos 12 largos años. El consejo de Lucis está dividido, pero Regis sabe la verdad. El muro que protege la ciudad se alimenta de su propia fuerza vital, y él se está muriendo. El muro no resistirá mucho más. Para proteger el futuro, para salvar lo que queda. Así que, acepta. Caos cundió hoy en la capital cuando el gobierno de Lucis anunció que aceptaba la totalidad de un tratado de paz que algunos consideran unilateral y que fue propuesto por el canciller Izunia de Niflheim. Todos los territorios de Lucis serán transferidos al Imperio, con la sola excepción de Insomnia. A cambio, Niflheim garantizará la seguridad de Insomnia y de sus ciudadanos y el cese de todas las hostilidades. Así se pondrá un fin definitivo a esta prolongada y cruenta guerra. La noticia cae como una bomba sobre el Kingsglaive. Se sienten con razón traicionados. Han luchado, visto morir a sus familias y han sacrificado sus hogares. La guerra por lo que hicieron todo acaba de ser invalidada. No somos nada para ellos. Ratas, filtradas del otro lado del muro. Por supuesto que nos usaron. Cuando supieron que canalizamos su magia, nos eligieron uno a uno de entre todas las ratas de allá afuera y nos permitieron roer el valioso poder de su Real Majestad. Pero en cuanto esta guerra termine, nos mandarán a las cloacas. A otra miembro del equipo, Crow, se le asigna una misión secreta: infiltrarse tras las líneas enemigas para escoltar a la princesa. Sin saberlo, esta misión secreta será la primera ficha de dominó en la caída de Insomnia. La película peca de lo que diré informalmente como manoseo hollywoodense. Tenían un escritor como Takashi Hasegawa, en base a un borrador de otro escritor, llamado Kazushige Nojima. Pero por alguna razón empezó a tener manos de escritores hollywoodenses para volver la historia más cinematográfica, y trayendo con ello un montón de personajes secundarios, clichés, que no tienen motivaciones, para la película por lo menos. Pero muchos de ellos sí profundizan en otros medios, transmedia. Son personajes muy profundos. ¿Pero qué pecaron al decir que no era necesario junto al videojuego? Debieron decir que lo era,
porque es parte del universo creado. Un universo tan denso queda pequeño en riqueza en la película. Pese a que deslumbra en fotorrealismo y efectos especiales, tiene un ritmo muy acelerado que deja de lado sus personajes, mostrándose en diálogos que dicen más de lo que muestran. La película intenta que no te pierdas nada, pero es imposible en un universo tan grande. Acto 2. La víspera de la caída. Ahora pasamos a Tenebrae, donde presenciamos la visita de Ravus a Luna Freya. En esta escena vemos cómo él la trata con frialdad calculada, mientras le informa que no podrá abandonar sus aposentos hasta el momento de su partida hacia Lucis. ¿Por qué razón el Imperio quiere que me case con Noctis? Nos han ofrecido la paz, y tu matrimonio es la rama de olivo. Nyx, en camino a su puesto, recibe nuevas órdenes. Es hora de llevar una princesa ante un rey. Allí, le informan que las cosas no están saliendo según lo planeado. La princesa debía ser recogida por Crow para reunirse con Noctis, lejos de Insomnia. Pero algo salió mal, y ahora ella está en la ciudad. Ahora, cada rey juega su movimiento, desplazando a la princesa como pieza clave. Es mi deber proteger al príncipe y ver cumplido su destino. Estos 12 años no modificaron eso. ¿Y qué hay de su destino? Mi deber es mi destino, Su Majestad. Estoy preparada para aceptar lo que sea que pase. El equipo de Nyx descubre que Crow fue asesinada en su misión. Libertus, devastado y sintiendo que Lucis mató a Crow por una causa perdida, deserta y se une a un grupo de resistencia formado por otros Glaives. ¡Regresa al castillo! Dile al rey que no obtendrá paz arrojando los débiles a los lobos. Ahora libraré mi propia batalla. ¡Hasta pronto, héroe! Mientras se reúnen los líderes en esta fachada de ceremonia, Luna y Nyx se empiezan a conocer. De forma natural, las miradas se juntan en una tristeza oculta. Hola. Me temo que ayer no nos presentaron formalmente. Eso tendrá que esperar, Su Majestad. Ahora estoy de guardia. Entonces no debe haber lugar más seguro para mí. El rey Regis me dijo que envió a uno de sus soldados a buscarme. Me gustaría agradecerle en persona. ¿A dónde puedo hallar a ese valiente soldado? Oh, no sabía. Lo siento mucho. No descuide. Tenga. Lo tenía ella. Era para usted. ¿Para mí? Consérvelo. Ella quería que lo tuviera. Lo llevaré conmigo siempre. Gracias. Y ahí, Nyx y Luna conectan, reconociendo el peso del deber que ambos cargan. Después de la celebración, el general Glauca se enfrenta a Luna, advirtiéndole que no confía en dioses ni estatuas. Estás aquí por mí. ¿Por usted? No entiendo. Desde mañana entenderás. Aunque la película sea sobre el conflicto político y no sobre la gente que vive ahí, te logra sumergir. Oí que hay opositores al tratado aquí. ¿Vine al lugar indicado? Ya lo creo que sí. Me harté de las mentiras de ese bastardo. Se sienta en el trono, pero no es un rey. Al menos no mío. Entonces, bienvenido a la Resistencia, hermano. Espero que quieras hablar.
¿Qué quieren saber? Acto 3. La caída de Insomnia y el sacrificio. Durante la ceremonia de la firma del tratado, Niflheim revela su traición. Una flota imperial masiva, que permanecía oculta, desciende sobre Insomnia. Miembros de los Glaives, infiltrados, se descubren como traidores y se vuelven contra sus propios compañeros. Niflheim despliega demonios gigantes y destruye los cañones que sostienen el muro. El escudo protector se desmorona. El emperador y Ardim avanzan hacia el trono para apoderarse del cristal. En la sala del trono, el general Glauca se enfrenta a Regis, hiriéndolo gravemente y haciendo que el anillo ruede por el suelo. Reivus contempla el poder ante sus ojos, consciente de que no es un anillo cualquiera, porque posee el poder de los reyes antiguos. Siente que ese poder le pertenece por derecho, después de todo lo que perdió, incluso si eso significa traicionar tanto a Insomnia como a Niflheim. Al colocarse el anillo, el mundo se detiene. Se enfrenta a los antiguos reyes, pero estos lo rechazan al no considerarlo digno. Su brazo arde como castigo divino. Finalmente, el anillo regresa a las manos de Regis. Nyx y Luna llegan al rescate, permitiéndole recuperar fuerzas y así escapar de las garras del general Glauca. Esto conduce a un pasadizo secreto. Síganlo. Cuando hayan escapado, diríjanse a Altis y a Noctis los espera ahí. Nyx confronta al rey. Sacrificas a los hijos de Lucis para salvar al tuyo. Regis no pide perdón como monarca, sino como hombre. Le suplica que la proteja por el futuro de todos. Y a Luna le entrega el anillo. Ahora, simbólicamente, los ha dejado solos. Es hora de que otro lo cuide. Regis crea una barrera mágica, separándose de Nyx y Luna para ganarles tiempo. Se enfrenta solo al general Glauca y es asesinado. Con la muerte del rey, toda la magia de Lucis, incluida la de Nyx, desaparece. ¡Tienen más su magia! Lo notó, ¿eh? Debió morir con el rey. Nyx y Luna son perseguidos por los Glaives traidores. Libertus, horrorizado al ver la destrucción total de Insomnia, debe elegir a quién seguir defendiendo. Un ex miembro de los Gladius Reales. Levántate. Ven aquí. Te tengo. ¿Estás bien? Está bien. Somos libres. Ya somos libres. ¿Libres? ¿Cómo que libres? Su revolución se une al Imperio, convirtiendo a Libertus en su mayor héroe. Ya no hay vuelta atrás. Estamos a un paso de hacer realidad esta revolución. No permitamos que Pruvia haya muerto en vano. Te estaremos esperando, héroe. Nyx, confiado en estar a salvo con la princesa, entre quienes aún creía compañeros, se topa con más traidores. Se enfrenta al asesino de Crow, quien ahora revela su identidad. Los Kingsglaive acumularon odio durante años. No querían ser peones de un rey, de un reino, pese a haberlo perdido todo cuando huyeron de Niflheim. El Imperio ahora les ofrece promesas mientras conquista el mundo. Con las mismas manos que mató a Crow, amenazan ahora a Luna para arrebatarle el anillo. Tantos muertos por una cosa tan simple. Luna y Nyx han visto lo que ese simple sello puede hacer y saben a quién pertenece verdaderamente. ¿Qué tiene de especial el sello? No me diga que el futuro depende de él. Quien lo tiene platica con los Lucis y controla un gran poder. ¿Qué clase de poder? Uno prohibido, sellado en la sortija hace mucho. El muro ancestral.
Pensé que era un cuento para niños. Te aseguro que no lo es. Pero los Lucis otorgaban ese poder solo a quienes consideraban dignos. El sujeto que se lo probó allí, estimo que no fue considerado digno. Era mi hermano. Luna, astuta, le señala lo que más desea: el poder. Poder inconmensurable que alguien como tú no podría controlar. Poder. Libertus tomó su decisión: proteger a la princesa y a Nyx, y atropella al capitán de los Kingsglaive, Trautus. Pero la revelación final cae como un martillo. Ese hombre es el general Glauca, el mismo que asesinó a la madre de Luna y a Regis. Ahora va a por Nyx. Lucis ha caído. Entreguen el sello. Acorralado, Nyx decide ponerse el anillo en Lucy. Es transportado a un plano espiritual, donde se enfrenta a los antiguos reyes. Lo juzgan, pero Nyx los desafía. No pide el poder para sí mismo, sino para proteger el futuro. Los reyes le conceden su poder, pero el precio es su propia vida. Morirá al amanecer. Nyx, ahora con un poder inmenso, usa el anillo para invocar a las estatuas gigantes de los antiguos reyes, que cobran vida para que luchen contra los demonios de Niflheim. Nyx se enfrenta al general Glauca en un duelo devastador. ¡Qué deplorable pérdida! Todas esas hermosas calles de la ciudad reducidas a una ruina nefasta. Culpo al hombre que se los dio. El hombre que se parapetó detrás de su muro y nos abandonó para salvar a su trono y a su hijo. Dame el sello, y nuestros hogares serán libres de nuevo. El Imperio lo prometió. No veo mucho futuro del otro lado de esa promesa. No seas necio. Salva a tus amigos. Da paz a tu hermana muerta. ¿Para qué luchas si no es por eso? También tuve una hermana menor. La mataron cuando llegó el Imperio. No pude salvarla. Estaba tan desamparado entonces como ahora. No pude mostrarle el futuro que quería. El verdadero poder no es algo que encuentran quienes lo buscan. Es algo que llega a quienes lo merecen. Predecible. A diferencia de ti, yo aprendo de la historia. Pero eres esclavo del pasado. El pasado de un hombre es su orgullo. No. Mi orgullo es moldear el futuro. Parece que le deberé mucho. Casi llegamos. Casi. Mientras el sol sale, Nyx, mortalmente herido, se desvanece. Sus últimas palabras son un mensaje: gobierna bien, joven rey. Debemos seguir. Aquí tampoco es seguro. Hey. No te preocupes por Nyx.
Él sabe cuidarse solo. Luna Freya, ahora portadora del anillo, escapa de la insomnia en ruinas, mezclándose con los refugiados, para continuar su misión, encontrar a Noctis. Debemos separarnos aquí. ¿Qué? Mi viaje no sería un secreto si voy acompañada de un gran héroe. Yo también tengo que cumplir mi promesa, Nyx. Ruego que ustedes dos vuelvan a verse. Yo también. Yo también. Gracias, Libertus. Oiga, reina. Usted y el rey siempre serán bienvenidos en Galad. Nyx y yo los esperaremos. La escena conecta directamente con el inicio del videojuego Final Fantasy XV. Vemos a Noctis, Pronto, Gladiolus e Ignis en el auto regalía, quedando separados en medio de la nada, sin saber que su reino pronto será destruido. Regis alguna vez le compró la pelota a Noctis. Tenía el poder para comprarle lo que quería, pero le dio lo que necesitaba, la educación que debía tener, y fue su deber darlo todo. No fue un padre presente cuando debía serlo, pero fue uno que amaba. Sufría por su destino, pero su alma de rey se debía a su responsabilidad con Lucis. Sus viejos amigos se hicieron a un lado para que él pueda seguir con su deber, y él con su mano protegía el muro de Lucis, aun cuando lo debilitaba cada segundo. Formó a Noctis y le dio a más que amigos o escuderos. Le dejó una familia. Y él jamás claudicó. Sé que su madre querría lo mismo que yo. Que usted y Noctis vivieran felices. Todos estos años cautiva porque yo le fallé. No se repetirá. Las puertas bajo llave ya no sellarán su destino. Rey Regis. Nuestra esperanza queda en sus manos, Nyx Ulrich. Buena suerte. Nyx permanecerá en el corazón de quienes la acompañan en su leyenda silenciosa. El lobo solitario de la Kingsglaive, un hombre forjado en la llama de la traición y el deber, cuya vida es un tapiz tejido con hilos de lealtad rota y sacrificios que gotean como sangre en el pavimento de insomnia. En Kingsglaive, Nyx no es solo un guerrero, es el peso aplastante de la realeza lejana, el amor no correspondido por la patria y la furia contenida de quien ha visto su mundo desmoronarse una y otra vez. Los Kingsglaive no tenían nada que perder, y eso los hizo, a cada uno, luchar por todo. Espera saludar al príncipe. Algún día, gran guerrero. Que tenga un buen viaje, Su Majestad. ¿Qué será de usted? ¿Qué rayos haces? Sigo las órdenes del rey. Le llevaré el sello a Noctis. El futuro estará a salvo, lo juro. Por último tenemos a Luna Freya, otra alma que no cede, que no lucha con su destino, pero sí por cumplirlo. Tiene un cariño que parece estar destinado a amar, pero no a estar con la otra persona. Huérfana y exiliada en Tenebrae, bajo control imperial, separada de Noctis por política, absorbe el sufrimiento ajeno, sin alivio propio. Traicionada por su hermano Ravus y la muerte de su madre, siempre tan serena y empática, con una resolución callada. Bondadosa hasta el sacrificio, pero aislada por su rol divino. Ingeniosa en momentos clave, aunque su gentileza la hace vulnerable. Pero sabe engañar a traidores. En esencia, su vida es un deber, y sus plegarias son solo oídos sordos. Todo empieza y acaba en Noctis,
el joven príncipe tiene que hacerse rey.